Hola, ¿qué tal? Buenas noches y feliz año. Feliz año porque es la primera vez que nos vemos en este 2022, después de ese periodo vacacional y después de ese periodo navideño. Pues era un buen momento hoy para echar un vistazo a ver cómo iban las cosas después de cómo las habíamos dejado. Bueno, pues los temas de apertura siguen siendo prácticamente los mismos, llevan un denominador común que tiene que ver, cómo no, con el COVID, con el coronavirus. Si bien, hablando de Omicron, hablando también de los tan traídos y llevados test de antígenos, de los que hablaremos a lo largo del programa, y hablando también de las bajas laborales, que están siendo muchas y muy importantes, afectando principalmente a la pequeña y mediana empresa, que es la que más se resiente, y también a otros sectores como el sector educativo, con muchas bajas entre los profesores. Esta misma mañana conocíamos que el Servicio de Salud del Principado, el SESPA, va a poner en marcha un nuevo procedimiento para la tramitación de las bajas y altas laborales por casos confirmados del COVID-19. De este modo, a partir de hoy, los equipos de inspección se encargarán de este trámite. El equipo de inspección recibirá diariamente una relación de los casos confirmados con los datos identificativos para validar y tramitar tanto las bajas como las altas. Por su parte, los trabajadores recibirán un SMS, un mensaje de texto en el móvil, de confirmación de que la gestión se ha realizado con éxito y en el que se les indicará también el día de baja y el de alta laboral. Bueno, un lío, todo lo que trae aparejado el COVID. Los más optimistas dicen que una vez pase esta sexta oleada, todo habrá terminado, pero como en la fábula de Pedro el Lobo, ya lo hemos oído muchas veces. Ahora cabecera y comenzamos. Si nos pidieran cual examen escolar señalar cuáles son los elementos característicos o los productos característicos de la Navidad, sin duda, pues prácticamente todos señalaríamos los turrones, los mazapanes, la sidra champanada, los juguetes, el espumillón, la cabalgata. Este año se coló, pues con derecho propio, prácticamente, un nuevo producto. Se trata del test de antígenos, un tema del que vamos a hablar a continuación con José Obeso de la Farmacia de Ana. José, ¿qué tal? Buenas noches, feliz año. Buenas noches, Primero, Juan, feliz año, espero que hayas empezado el año muy, pero que muy bien. Esperemos que vaya mejor que el año pasado. Esperemos que vaya mejor que el año pasado. No se tiene que esforzar mucho este año para que sea mejor que el año pasado y que el anterior. Al menos de inicio lo tiene fácil. Bueno, hay que hablar de test de antígenos. Bien, ya se comienza a aplicar el test en la farmacia. Entiendo, en tu farmacia ya lo aplicáis. Sí, desde el lunes lo hacemos. La normativa o el aviso salió el viernes pasado por la tarde a las 6:30 para empezar a hacerlo el sábado. Bueno, no creo que haga falta explicar, que es un poco chusquero el sistema ya en sí de comunicarlo. No da tiempo a que la farmacia se organice. Me parece una buena iniciativa, pero como todo, las buenas iniciativas deben ir acompañadas de un buen protocolo, de un buen sistema de realización. Ni tenemos EPIs, ni tenemos indicaciones, ni tenemos prácticamente nada. Yo el lunes por la mañana llamaba al colegio para que nos informasen exactamente de qué hacer y cómo hacer, y me decían que, bueno, que como es voluntario, poco más o menos que podemos hacer, siempre que viésemos que alguien se hacía el test, que con que certificásemos eso que ya era suficiente. No me parece serio, una persona se puede meter el test hasta aquí o hasta aquí atrás. Tomar la muestra no es tan fácil, es el mayor nicho de falsos positivos o negativos en cuanto a la toma de muestra en un test de antígenos, y en mi farmacia por lo menos solo se certifica, que no es una certificación real, sino que es una notificación, los que hacemos nosotros. No vale que veamos a una persona. No vale, como nos decían en el colegio, que se lo haga la persona en el dintel de la puerta, porque así no entra dentro y no tenemos que adaptar nada, porque bueno, lo primero es tener unas medidas de dignidad, de seguridad, de higiene,
si estamos para muchísimas cosas pidiendo todo esto, no vamos a estar haciendo test de antígenos en la puerta, o como leí ayer en una noticia, si alguien quiere poner una mesa en la calle, tiene que pedir permiso al ayuntamiento. ¿A qué estamos llegando? Con lo del COVID, o sea, con el tema de que es por el COVID, parece que está valiendo todo y no es así. Los farmacéuticos somos profesionales sanitarios muy cualificados, muy buenos, muy honrados. Sabemos de qué hablamos, nos informamos y no se nos puede, en este caso, utilizar así. Entiendo que la situación es bueno, delicada, necesitamos descongestionar la sanidad pública y para eso estamos. Lo que pasa que bueno, hay que tener dos dedos de cabeza y estos protocolos adecuarlos de la mejor manera posible. Hay farmacias, evidentemente, que no tienen capacidad de infraestructuras de espacio, básicamente, para que no haya una contaminación hacia donde pueden estar otros pacientes, para que parte del equipo esté protegido, aunque otra parte se exponga. Y bueno, en eso nos centramos el lunes. Entendemos que tenemos que dar ese servicio y lo hicimos lo mejor que pudimos y creo que está muy bien, pero bueno, desafortunadamente no todas las farmacias en Oviedo, hablo de Oviedo, ya solo que son 80 farmacias, ya no hablo de las 400 de Asturias, tienen esa capacidad. Entonces, bueno, lo dije aquel día, lo comuniqué al colegio, creo que hay publicaciones mías por ahí en Instagram, en otros medios diciéndolo. Muchos compañeros también van por ahí en lo que están exponiendo y estamos de acuerdo con la medida, pero no con las formas. Las formas en este caso son tanto más importantes que la propia medida, y no es una cuestión de honorarios o no, de cómo se haga o no, sino de dignidad y de higiene, y de salud. En este caso. Bueno, vamos a ver, como muestra un botón, en este caso, claro, tú respondes por la tuya, modus operandi a la hora de una persona querer ir a la farmacia, en este caso la tuya, para realizar el test de antígenos. Normalmente quien viene a la farmacia para realizar el test de antígenos es por dos motivos, o bien porque no se atreve a hacérselo ella misma porque piensa que lo va a hacer mal, algo bastante lógico y que de una manera u otra, aunque no estuviese legislado, recogido, ya veníamos haciendo, porque hay mucha gente mayor que necesitaba hacerse el test y no sabía hacérselo. Y la otra opción es una persona que necesita certificar ese test positivo porque, bueno, ahora ya, gracias a esta comunicación que hacemos, cuenta efectos de baja laboral. También no la tramitamos todavía, pero sí que Sanidad se pone en contacto con esta persona para iniciar los trámites sin tener necesidad de solicitar otro nuevo test o una PCR, con lo cual, bueno, ya es un avance. Ya dejamos de contar PCRs y de contar test y de analizar tipos de variantes y nos centramos en lo importante que son los pacientes. Es el primer paso. Entonces, hay estos dos tipos de casos, de pacientes que nos llegan a la farmacia, y nosotros intentamos informar lo mejor posible en función a las necesidades de cada uno. Evidentemente, una persona que no necesita certificar esa baja, que sabe hacerse el test, bueno, pues le recomendamos que se lo haga en su casa porque es más seguro para todos, teniendo esa seguridad de que sabe cómo lo va a hacer. Y por eso en España, quiero pensar que es por eso, los test de antígenos solo se permite la venta en farmacia. Quiero pensar porque probablemente hay otras razones y no directamente. Hablaremos de ello también, de los puntos de venta. Pero la persona llega a la farmacia y... Nosotros la mandamos pasar a una habitación aparte y la mandamos pasar desde el exterior de la farmacia sin que cruce la farmacia, porque aunque lleve mascarilla y demás, siempre hay un mínimo riesgo, y le hacemos el test. Con Omicron el test es diferente, o sea, el test no, la realización del test de la toma de la muestra es diferente a como se hacía con otras cepas, o con otras variantes, perdón. Otras variantes tenían una replicación más nasal que bucal. En el caso de Omicron parece ser que la replicación se desarrolla mayoritariamente dentro de la cavidad bucal, con lo cual la muestra intentamos, además de en las fosas nasales, antes de en las fosas nasales, cogerla en la cavidad bucal, frotando carrillos por dentro, frotando garganta. Y luego ya tomamos la parte de la muestra de la fosa nasal. Y realizamos el test, en 3-4 minutos, aunque hay que esperar 15, pero bueno, en 3-4 minutos ya se ve si es positivo o negativo, y lo que nos pide Sanidad es que notifiquemos tanto los positivos como los negativos, más los negativos por una cuestión estadística, pero los positivos para ponerse en contacto con este paciente. Al final del día notificamos todos estos casos, notificamos una serie de datos personales del paciente, desde cuando tiene síntomas, etcétera, y supuestamente, no sé cómo funcionó porque notificamos unos cuantos, pero no pudimos hacer el feedback de cómo funcionó después, llevamos pocos días, Sanidad se pone directamente en contacto con este paciente para iniciar los trámites, pues lo que decíamos, de bajas, etcétera, a efectos legales, y es lo que hacemos. José, la pregunta quizás sea tremendamente estúpida, la pregunto desde la más absoluta ignorancia. Dices, primero, tema de la cavidad bucal, bueno, por dentro de los carrillos, un poco garganta, después en nariz.
con el mismo, Sí. con el mismo Sí, palito. sí, sí, todos digamos realizamos así. alguna PCR, Sí. el hisopo es el mismo, es este, ahora tardaré un rato en sacarlo, es este palito que Sí. está aquí, y el mismo, todos hicimos la PCR en el hospital, primero nos la pasaron por la garganta y luego por la nariz normalmente. Lo que es una guarrada, una cochinada, es hacerlo al revés. Sí. Entonces, bueno, no habría problema en cuanto a la positividad o a la eficacia del test, pero bueno, sí que a nivel higiénico cambia la cosa. Y es como se realiza, hay que intentar coger la mayor parte de muestra posible para que ese test, sobre todo si estamos limitados a la hora de hacerlos, bien por precio, bien por disponibilidad, bien porque estás haciéndolo en una farmacia y no vas a hacértelo cada día a la farmacia, pues bueno, sea lo más fiable posible. No el propio test en sí, sino el momento en el que coges la muestra. Claro. El precio está siendo un caballo de batalla en este tema. Vemos otros países donde está más barato. Ahora, escuchaba hoy por la radio, en España ya ha bajado el precio después de Navidad. A día de hoy, un test de antígenos en farmacia, ¿qué cuesta? Nosotros ahora mismo lo tenemos a 4,90, 4,50, 4,90. Espero que esta semana ya empiecen a llegar un poco más baratos y llevamos así 15 días con él. Los test de saliva son un poco más caros, vienen como bueno, para vender a €1 más o menos más caros. Los test de saliva también, bueno, si queréis hacemos un inciso después y os explico un poco de ellos. Nosotros, gracias al volumen que podemos pedir, podemos mantener estos precios. Es verdad que hay farmacias que a lo mejor no lo pueden mantener tanto, evidentemente no está tan disparatado como justo antes de Nochebuena, que llegaron a estar a 12 euros, 10 euros, en nuestra farmacia creo que no pasaron los 10 euros, fueron 9 con algo. Parece ser que es o sea, parece ser no, parece que es solo un problema de España, realmente no fue así. Es verdad que en España, para variar, fuimos los que peor lo hicimos. No habíamos generado ni esa demanda de test desde junio, creo que aquí estuve diciendo que era un arma fundamental, que otros países la llevan usando desde primavera. En España, además de que se aprobaron tarde, el gobierno no fomentó su uso, con lo cual, si no fomenta su uso, la gente no le ve utilidad, no lo pide, no hay demanda, no hay stock, no hay producto. ¿Para qué? En el momento que esa demanda se genera de una forma tan brutal y con esa celeridad tan rotunda, no hay stock suficiente porque tarda en venir 3 semanas el producto de China, se hacen en China, la mayoría. Así que no hay oferta. Si solo tienes demanda y no hay oferta, el precio sube. Eso es de básico de marketing y de economía de toda la vida, empresariales. desde tiempos inmemoriales. Aunque haya mucha gente que no lo quiera entender y se cargue sobre la farmacia. Digo lo de la farmacia porque en España es verdad que solo se puede vender en farmacias, en otros países se puede vender en grandes superficies. Ahí no está el quid de la cuestión. Si hay suministro suficiente en farmacia, yo los llegué a tener en verano a 2 euros con poco, porque habían abaratado mucho su coste y nosotros no, además, igual que yo, muchos compañeros en este tipo de productos no queremos sacar ningún beneficio porque es falsear tus resultados, es falsear tus ganancias, es falsear todo y al final lo que queremos es dar ese servicio de salud a nuestros pacientes y a nuestros clientes. No quita que haya gente que especule con ello y que puntualmente pueda pasar dentro de cualquier sector, pero no es la cuestión de si está fuera o no en el canal. Evidentemente aquí se mueven otras muchas cosas y ahora mismo en España, bueno, pues quizá por tener un chivo expiatorio no se permite la venta fuera de farmacia porque ya te digo, no creo que sea por cuestiones sanitarias. Cuestiones sanitarias sí que las hay, porque no es lo mismo que tú vayas a un supermercado, compres el test, te lo pases por fuera de la nariz, a que vayas a la farmacia y digas, oye, ¿cómo tengo que usarlo? Lo típico en esto también es decir, yo fui a la farmacia, lo compré y no me dijeron nada. Bueno, pues también, hay de todo. Incluso me puede pasar a mí. Yo si vendo 100 o 200 test en un día, pues a lo mejor a un cliente se me olvida preguntarle, oye, ¿sabes hacerte el test? Pero estamos a disposición de todo el mundo para que nos pregunte y ya te digo, incluso a gente mayor lo llegamos a hacer con ellos, cosa que está totalmente, o estaba en aquel momento totalmente prohibida, pero mira, antes que nada somos personas, sanitarios, y era necesario. Claro, ¿llegasteis a agotarlos en Navidad? Sí, hubo días que se agotaron, ya te digo, justo el día antes de Nochebuena, pues se agotaron 2 o 3 veces, nos llegaron 500 en una tarde y se agotaron, fue una bestialidad. Por eso te digo que no es una cuestión
de qué malos somos, el precio y demás, sino es una cuestión de la necesidad que generas. Y realmente lo que me daba pena es que no eran tan necesarios en ese momento. Sí, si los tienes está muy bien, es una medida de protección, pero llegué a ver por ahí artículos que decían familias, yo es que compro test o cómo. Es que no estamos en esto, si no tienes un test no pasa nada. Te quedas aislado con tu familia si tienes síntomas y si no los tienes, pues bueno, intentas no juntarte o hay mil opciones. Claro. Pero bueno, los test son necesarios, son una herramienta fundamental, fueron más que lo que son ahora, una herramienta fundamental y no se utilizaron, con lo cual ahora tampoco se debió crear esa psicosis que se creó. Claro. Y la pregunta que se hace todo el mundo, ¿qué grado de fiabilidad tienen? Porque también se ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Desde quienes dicen, no, fiables al 100%, bueno, a ver, dan muchos falsos negativos. A ver, vamos a hacer como en todo, hay un antes de Omicron y un después de Omicron. Omicron lo vamos a tratar aparte. Antes de Omicron, los datos que están descritos es que de cada 10 positivos escapaba solo uno, con lo cual entiendo que está bastante bien. Yo siempre pongo el ejemplo de que si vas a una boda y tienes 200 personas, de las que 10 están infectadas y se te escapan las 10 y están esparciéndolo por ahí, pues bueno, es más peligroso que si solo hay una. En cuanto a los positivos que pueden ser falsos positivos, pues ahí son muchos menos. Si es positivo en un test, es muy raro que sea falso ese positivo. O sea, casi seguro que estás contagiado. De cada 100 casos, 3, o sea, menos de la tercera parte de 1 en 10, es ese falso positivo. Con lo cual, entiendo que son muy fiables. Y sobre todo, hasta Omicron, en la celeridad eran lo que eran fiables. En cuanto a que una persona se contagiaba, lo podías utilizar muy rápido y lo sabías. En Omicron siguen teniendo la misma eficacia, la misma seguridad, pero cambia mucho la toma de muestra. Y no solo por Omicron, sino por el estado de vacunación de las personas. Antes lo podíamos hacer ya cuando empezábamos los síntomas, y los síntomas, a lo mejor una persona que no está vacunada empiezan antes que en una vacunada. Claro. Y eso cambia, los tiempos cambian. La fase de replicación del virus también cambia. No lo puedo explicar mucho porque tampoco está muy claro, pero sí que estamos viendo que con Omicron, a partir del segundo o tercer día, ese test de antígenos ya empieza a ser muchísimo más fiable que en el primero o segundo día después de ese contacto estrecho. Y lo que achacan los expertos, epidemiólogos en este caso, y médicos del campo de las vacunas, es a eso, al estado de vacunación de la población, que limita mucho la producción de nuevos virus una vez que se infecta la persona, y antes no era así, los empezaban a producir mucho antes. ¿Pasa algo? No, porque una persona que no genera antígenos para que el test dé positivo tampoco lo está contagiando. Claro. Con lo cual, en ese sentido, son muy fiables. Has traído dos ejemplos, dos cajas. ¿Son los dos iguales? Quiero decir, ¿la efectividad es la misma o los hay clase A, clase B? No. A ver, hay listas por ahí y hay unos que dicen que son muchísimo más fiables que otros. Los que están aprobados en España, los niveles de sensibilidad y eficacia son muy similares. Puede cambiar la facilidad para coger la muestra o no. Hay dos diferencias, por eso traje este. Los dos son nasales, el de saliva que teníamos hoy era igual que este, pero se agotaron. Se agotan cada día, si no es uno es otro, y hasta que nos vuelven a llegar. La diferencia con los de saliva es una, y lo quiero decir porque andan circulando vídeos por ahí de gente que echa, incluso médicos, muchos de ellos, echan unas gotas de zumo de naranja en un test y da positivo. Si coges el instructivo de los test, ya explica que la muestra tiene que estar en una solución determinada, que es la que viene en el propio test, que mantiene un pH, es el grado de acidez de la muestra. Y ese pH tiene que ser neutro, es decir, la muestra no puede ser ni muy ácida ni muy básica. Y claro, si echas zumo de naranja, el zumo de naranja es ácido, con lo cual ya de base esa persona que lo está haciendo, que se está vanagloriando en la cantidad de likes y en lo inteligente que es porque está diciendo que nos están tomando el pelo o que estamos tomando el pelo a la gente con los test, pues no, el inteligente al revés, no eres tú porque no sabes ni leer instructivo de un test de antígenos, en este caso, igual que de un test de antígenos de cualquier prueba de laboratorio. Cualquier prueba de laboratorio tiene que ir en unas condiciones determinadas para que los resultados sean fiables. Entonces, bueno, los de saliva, ¿por qué decía todo esto? Si la muestra de saliva es una muestra grande, normalmente mandan que se coja 1 mililitro, pero es muy difícil medirlo. Esa saliva sí puede tener un pH ácido, por eso nos encontramos con muchos falsos positivos en los test de saliva. No porque el test no sea fiable, sino porque la acidez de la muestra
puede ser elevada. Por eso recomiendan antes de la toma de estas muestras no comer, no beber, no fumar en un periodo de media hora, para que se neutralice lo máximo posible el pH de la saliva y que la muestra que tomas y el resultado sea lo más real. Pero no es que falle el test, es que, vuelvo a decir, fallan o es más complicado mantener las condiciones de toma de la muestra y de la muestra que si lo hace pues, un profesional en las condiciones ideales y demás. Entiendo. Vuelvo al tema del precio porque hoy, por lo menos en la radio, era, como te digo, el caballo de batalla, ¿no? Dice el Gobierno que va a regular este precio. Si bien todavía no aclaró cómo. ¿Cómo puede regular un precio? Yo creo que no lo tienen claro ni ellos. A ver, cuando regulaban las mascarillas, al final fue una decisión salomónica. El precio que regularon era el que ya estaban las mascarillas prácticamente. No puedes regular nada si no tienes oferta. Ahora que ya hay test, el propio mercado se va a ir regulando y también los que dicen que si sale del canal farmacia se van a regular solos porque va a haber mucha más oferta. No, ya saben que en España se consumen o se consumieron hasta ahora ese número de test, probablemente ese número de test se van a dejar de consumir porque la gente ya no está tan preocupada, no tiene la necesidad de reunirse o simplemente porque se pierde el miedo y porque ya vamos asumiendo que es un catarro más, aunque realmente no sea un catarro más, pero sí es un catarro con ciertos peligros, pero eso. Y se va a disminuir esa demanda y los precios van a bajar solos. No sé, tenemos unos políticos, siempre lo digo, que el afán es regular y mandar, y simplemente con que facilites las cosas funcionan muchas veces solas, no hay que ser tan complicados. No creo, bueno, sí creo que algunas farmacias, igual que cualquier comercio, puede intentar subir los precios de lo que sea, pero la mayor parte de nosotros intentamos que ese precio sea lo más fácil posible. Y si lo quieren vender las grandes superficies a gran escala es por eso, porque su negocio no consiste en el margen que da un producto, su negocio consiste en mover grandes volúmenes de producto. Ojalá llevásemos moviendo, a nivel de negocio digo, estos volúmenes de test desde antes del verano, como hicieron otros países, y los estuviésemos vendiendo a €1. No es una cuestión de regular el precio, es una cuestión de garantizar el suministro de ese producto. Y eso, que yo sepa, hasta ahora no se lo plantean, al revés. Hasta ahora sí que se estuvo controlando por parte de la Administración. Bueno, inexplicable en algunos aspectos. Decía yo antes, Omicron, dicen que con esto que ya acaba. Bueno, igual claro, en el otro lado de la moneda nos encontramos con otros virólogos que dicen, no, al menos la mitad de los europeos nos vamos a infectar. Y a partir de ahí, bueno, pues ya veremos. Bueno, yo diría que el 100% nos vamos a infectar en algún momento. Es que no tiene sentido pensar otra cosa. Omicron ya es un virus endémico. Probablemente dentro de X tiempo, 6 meses, 1 año, 5 años, Omicron no sea un coronavirus, un COVID-19, lo consideren de otra manera, sea un COVID 2021 o con el nombre que sea, porque no tienen las mismas características que las otras variantes que eran tan agresivas. Es verdad que en una persona que no esté vacunada puede generar problemas, igual que cualquier otro virus, puede generar un problema en una persona con ciertas patologías de base o simplemente con una predisposición genética a no tolerarlo, pero yo creo que el problema hace ya algunos meses que desapareció. El problema que tenemos ahora nos lo generamos nosotros mismos. Antes hablabas, y lo tocaréis a lo largo del programa, de la atención primaria, de la tramitación de bajas. Al final estamos generando un cuello de botella que no es normal, que no es asumible en nuestra sociedad. Estamos perdiendo profesionales porque se tienen que quedar en casa 7 días, desde vuelos de aviones, desde profesionales de la salud, de cualquier ámbito. Y realmente yo pienso que desde hace tiempo ya todo esto no es necesario, salvo en determinadas circunstancias que, vuelvo a repetir, hay que ir conociendo a Omicron, poco a poco iremos sabiendo mucho más de él, probablemente dentro de 6 meses aparezca otra cepa y quieran alarmarnos más allá del Tomicron este que apareció en Chipre, que era una contaminación, que nos molestamos mucho en generar la noticia de alarma, pero luego no desmentimos y decimos, oye, pues mira, no, esto no era nada. O la combinación con la gripe, que es imposible que un coronavirus se combine con un virus influenza, eso nadie lo dice. Y llevan conviviendo las dos enfermedades meses y meses, casi más de 1 año, y no pasó absolutamente nada, porque es como si mezclas un perro con un gato, no va a salir nada. Entonces, bueno, lo que te resumo, yo pienso que esto ya acabó hace tiempo y que lo que tenemos ahora es un estado de alarma injustificado que, bueno, que en algún momento alguien deberá explicar, ya no sé si a nivel nacional, internacional o quién, pero muchos de los problemas nos los generamos nosotros. Te lo compro y lo firmo además. Para finalizar, ante
vamos a ver, ante la reiteración de informaciones, hay quien ya busca nuevos nichos de información, nuevo nicho de temas. Ahora, por ejemplo, el abanderado de todo este tema es Djokovic, el tenista. Se está, considero, tú siempre has mantenido, creo, la postura de que el vacunarse o no es una decisión individual de cada uno. Muy bien. Pero se está dando demasiada bola, valga la expresión, a los que no se quieren vacunar. Es decir, no te quieres vacunar, no te vacunes, pero tampoco hay por qué estar haciendo el apostolado de la no vacunación. Ya no es que se esté dando demasiada bola, es que se les está metiendo, ya no digo caña porque suena suave, se les está metiendo una presión brutal. Yo en la farmacia tengo 2 chicas que no se quisieron vacunar, somos 20 en el equipo. Desde el principio me dijeron que si tenía algún problema, yo les dije que no, que ante todo creo en la libertad de las personas y ya son libres. Evidentemente a mí me vendría bien que se hubiesen vacunado desde un inicio. Bueno, pues no se quieren vacunar. Estoy encantado de tener gente con ese carácter en el equipo. Pero ¿qué pasa? Que una de ellas el otro día tenía tal presión encima con el pasaporte COVID, con la madre diciéndole que debería pagar en la Seguridad Social, con no sé quién, con un ministro, con un exministro saliendo ahí diciendo que el pasaporte es solo una medida de presión, que las lágrimas le caían como a mi hijo, le caían desde aquí hasta el pantalón. Claro. Eso no se puede tolerar, sinceramente no me parece de recibo en nuestra sociedad. Luego tenemos que tolerar que una persona piense distinto y que otra con un niño con 12 años quiera cambiarse de sexo y tratarlo como un adulto. O sea, son cosas que no veo razonables. Si somos tan progres para uno o tan adelantados para uno, no podemos estar forzando a una gente que haga lo contrario. Es verdad que por el bien común hay que explicar que sí, que a lo mejor es necesaria esa vacunación, que cuantos más se vacunen, que Djokovic está en una posición privilegiada y es capaz de pasar todo esto y que no le afecte, pero también hay que tener mucho carácter y por eso también esta persona, igual que otras, son tan potentes en lo suyo para aguantar esa presión y estar 4 días metido en un hotel y ir a jugar o ir a entrenar sabiendo que no va a hacer nada, pues estuvo 4 días sin entrenar, que a estos niveles, no digo que ojalá gane, porque ojalá gane Nadal, pero no me importaría que ganase Djokovic porque lo que demostró es un carácter excepcional. Otra cosa es que haya mentido, que no haya mentido, pero soportar esa presión es brutal. Que las medidas son, o las reglas son las reglas, sí, pero es que muchas veces nos tenemos que cuestionar por qué se ponen ciertas reglas, porque no siempre vamos a aceptarlo todo como si fuésemos burros. Y es así, una persona puede tener 1000 razones para no querer vacunarse, y igual que hay que respetar a los que se vacunan, debemos respetar a los demás. No estoy defendiendo a Djokovic, pero estoy defendiendo a todos los que no se quieren vacunar y están pasándolo mal porque no se quieren vacunar, porque tienen miedo, no es porque sean antivacunas. Es que me decía mi compañera que tengo miedo a poner la vacuna, que es que para mí me aterra el hecho de ponerme esa vacuna, que sé que está muy probada, pero que viendo todo lo que vi, pues yo no me lo acabo de creer. Y como ella habrá muchos. Pues José Beso, responsable de la farmacia de Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por traernos, bueno, pues la muestra en vivo, in situ, de lo que es el preciado producto que se buscaba por las Navidades, el test de antígenos, y hacer esa diferenciación, ¿no?, entre test de saliva, luego con el Omicron, lo de buscar primero la cavidad bucal, después la nasal, en ese orden, tal y como él nos decía. Muchísimas gracias. A vosotros, Juan. Y te vemos el mes que viene a ver si ya podemos ir aparcando el tema COVID y nos centramos ya en otras cosas. Ojalá. Ojalá que sí. Ojalá. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora muy rápido a publicidad. Vamos a cambiar totalmente de asunto. ¿Recuerdan el volcán de La Palma? Bueno, que ya el volcán de La Palma llegó casi a hacer desaparecer el virus en España. Durante unos días no existió el virus, solo existía el volcán de La Palma. Bueno, pues el día 24 de diciembre cesaba definitivamente las emisiones. ¿Y ahora qué? Pues es a lo que nos responden los técnicos, en este caso un geólogo especializado en el tema. Hasta ahora. Continuamos el programa de esta noche en la reentrée después de vacaciones navideñas, después del periodo festivo. Bueno, vamos a hablar de un tema del que hablamos habitualmente a finales del año pasado. Quizás lo recuerden muchos de ustedes, a los que no se les va a olvidar jamás es a los habitantes de La Palma, en Canarias. El 19 de septiembre, bueno, pues erupcionaba el volcán Cumbre Vieja. Bueno, pues desde aquel momento
fue portada en la prensa escrita, fue portada en los telediarios, noticia de apertura en la televisión, en radio, en todo. Bueno, pues hubo pues, un despliegue mediático sin precedentes en España. Se hicieron cosas bien, como fue que no hubo que lamentar la pérdida el fallecimiento de personas con esta erupción, pero la isla en buena parte quedó arrasada. Nosotros tuvimos la suerte aquí de contar con la colaboración de una persona que vuelve a estar con nosotros esta noche. Se trata de José Antonio Sáenz de Santamaría, él es geólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Y digo, bien, y digo que tuvimos la suerte de contar con él porque nos mantuvo informados día a día de cómo evolucionaba el volcán de La Palma. Y yo me acuerdo que lo primero que me dijo fue: hay volcán para rato, esto al menos hasta Navidad no para. Y yo decía, madre, hasta Navidad, desde septiembre hasta Navidad. Y veían las televisiones públicas y privadas, pero en las grandes televisiones, esto para dentro de una semana, para dentro de 2, para dentro de 3. Y yo decía, a mí me han dicho que hasta Navidad no para. Y paró o se dio por finalizado un 24 de diciembre. Sí. Es decir, acertó. Si fuera la quiniela, hubiera acertado la de 14, en también, este caso. Bien, sí, es cierto, es cierto. Si juega la quiniela, les recomiendo que me pase los resultados, porque en esto al menos no se equivocó. Bueno, el objetivo de hoy, que está con nosotros y le agradecemos la presencia, es hacer balance y el ahora qué. Balance. ¿Qué balance podemos hacer de que nos ha dejado este volcán que afortunadamente ya ha parado, bueno, pues, sus emisiones? El primer balance que se puede hacer es lo importante que ha sido la presencia de los científicos, de las instituciones que pusieron a disposición de la emergencia todo su buen hacer, la monitorización, las fotos de satélite, o sea, la colección de datos que teníamos, que ya era anterior, porque ya se venía haciendo antes. De hecho, se avisó de que iba a erupcionar. Y bueno, y todo eso permitió, pues eso, las evacuaciones, el tratar la emergencia de una forma científica, por decirlo así. Ese es el primer balance. El segundo balance es que el volcán ha expulsado unos 200 millones de metros cúbicos de material entre las lavas y los piroclastos que se han depositado y que han afectado a unas 1.200 hectáreas del terreno de la isla, que es una parte muy importante, en una zona además bastante poblada. Bueno, en general yo creo que ha sido una actuación modélica por parte de todas las personas que intervinieron, y quedan muchos datos por estudiar, claro. A la hora de hacer el balance, ¿España ha estado a la altura? Es decir, ¿ha respondido como un país moderno, eficaz? No hubo que lamentar vidas, pérdida de vidas, lo cual ya es un dato tremendamente importante. Eso es un dato absolutamente único. Y segundo, España no solo ha estado a la altura, es que está en vanguardia del conocimiento sobre volcanes en este momento, gracias a los datos, a la forma de tratarlos, a la forma de conseguirlos. Hubo muchos vulcanólogos, geólogos, etcétera, de otros países que han venido a La Palma a seguir la erupción, y todo eso nos ha colocado en un puesto muy avanzado de la ciencia de los volcanes y de la geología en general. Claro. ¿Hubo desinformación por saturación? Es decir, porque hubo días en los que no había otra cosa. Incluso había quien decía, con un poco de perspicacia, decía, ya no hay virus, ahora hay volcán, ya no hay COVID, ahora hay volcán. Durante unos días el COVID se aparcó, no existía, y lo que había era volcán. Yo creo que la información en general estuvo bastante bien tratada por gente que evidentemente, periodistas, que no tenían idea previa de cómo es un volcán y por qué erupciona y todas estas cosas. No hubo buena información. Lo que sí hubo fue mucho alarmismo. Bueno, pues que se va a deslizar media isla y va a crear un tsunami que va a llegar a Boston, que va a entrar el agua en la cámara magmática y la isla va a explotar. En fin, este tipo de cosas que yo llamo de periodismo ficción, que de vez en cuando, pues claro, los científicos estudian estas cosas por la posibilidad remota de que pueda pasar. De hecho, en Canarias ha habido deslizamientos de ladera importantes que están en el fondo del mar. Históricos de la historia geológica, pero siempre se informa tratando de darle a las cosas una
una emergencia y una, no sé, un matiz que no era razón. En ese sentido sí hubo algunas cosas que hubo que frenar, que hubo que desmentir y que de hecho no pasaron. Claro, claro. Lo que pasa es que cuando las cosas no pasan, en periodismo no se sale en primera a decir no pasó lo que yo dije hace 15 días que iba a pasar. Que podía pasar, claro. O sea, no, eso no, en periodismo no lo hacéis nunca. No. Vamos a ver, el volcán ha arrasado buena parte de la isla, zonas de cultivo, pueblos, bueno, viviendas aisladas, digamos, bueno, unos chales que allí había. La ceniza cubrió buena parte también. Pero ahora hay un problema que es el CO2, porque me decía usted antes cuando nos colocaban los micros, el CO2, aunque la gente piense que no, se comporta como el agua. Sí, sí. El CO2 es un gas más pesado que el aire y, por tanto, si sale del volcán o se desliza por la ladera, como lo haría un flujo de agua. No es igual porque es un gas, pero... Sí. Y entonces, si hay una hondonada, la hondonada se llena de CO2. Y si una persona entra en esa hondonada, es como si entras en una piscina llena de agua. Te ahogas por falta de oxígeno, claro, obviamente. Entonces, y además tú no ves que no... Porque estás en una atmósfera, tú no ves agua, ves una piscina, una zona, una hondonada que no sabes que está rellena de CO2. Ese es uno de los grandes problemas que tiene. En los bajos de los edificios, sí, en zonas así cerradas y tal, se pueden acumular cantidades importantes de CO2. Y de hecho se está estudiando. Y de hecho el PEVOLCA está fijando zonas donde no es posible todavía entrar a las personas por culpa de estos gases invisibles e inodoros. Tanto el CO2 como el CO podían dar lugar a problemas importantes, porque el volcán, aunque se ha parado la erupción, sigue desgasificando. El volcán está sacando fuera todo el gas que tiene todavía y que seguirá así durante varios meses. Claro. En cuanto a la recuperación, vamos a ver, ese terreno que ha sido afectado por la lava, entiendo que pasarán muchísimos años hasta que... todavía veía el otro día un vídeo de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Armada, que iba trasladando en lanchas de desembarco a los agricultores para que tuvieran acceso a lo que todavía les queda de terrenos, porque el terreno malo, lo que usted llamaba, me parece, mal país, sí, se llama así. ¿Queda ya para los siglos de los siglos? Sí, queda ya para los siglos de los siglos. La única posibilidad de aprovechar un mal país es rellenarlo pues con el picón, con los piroclastos, allanarlo y plantar o construir encima. Es la única manera. De hecho, estamos viendo estos días a maquinaria pesada intentar abrir caminos para llegar a determinadas zonas y conectar carreteras, pero claro, todo eso por encima de la colada de lava, porque no se puede excavar la colada de lava, independientemente de que todavía hay zonas de las coladas que están muy calientes, a más de 400 grados. Sí. Pero aparte de todo, el basalto es una roca muy dura y es muy difícil de picar, por decirlo así. Entonces, a lo que hay que tender es allanarlo, hacer unas plataformas sobre las cuales construir nuevas carreteras que puedan pasar para conectar lo que quedó desconectado. Ahí voy. Hay dos preguntas. La primera, ¿ahora qué? Llega el momento de la reconstrucción. Es decir, ahora puedes empezar desde cero, puedes hacer las cosas prácticamente como te dé la gana. Ya no es, bueno, pues, oye, no, es que esto como ya estaba así, bueno, no. Ahora se puede hacer como... ¿Cómo debería hacerse? Bueno, aplicándolo al sentido común. En primer lugar, hay que reformar los planes de ordenación urbanística de los distintos municipios para integrar el riesgo volcánico, que es una cosa que no está integrada en general en los planes de ordenación urbana de Canarias en general. Evidentemente hay un riesgo volcánico, lo hemos sufrido, pero podría pasar mañana otra vez. El hecho de que las erupciones sean cada 50 años de media en el periodo histórico no quiere decir que mañana no tengamos una. No quiere decir que dentro de 50 años vaya a haber otra, a lo mejor la hay dentro de 10. Claro. O dentro de 80. Pero que entonces todo este riesgo volcánico hay que integrarlo, decidir qué zonas son mejores para cultivar, qué zonas son mejores para construir, etcétera, etcétera. Habrá que modificar las formas de construcción en función de las normas sismorresistentes, porque claro, hemos sufrido miles de terremotos, de los cuales un par de cientos eran mayores de grado 3, sentidos por la población, y unos 50 o 60 mayores de grado 4, que ya es un grado que causa daños en las construcciones. La construcción antisísmica
habrá que plantearla como una necesidad. Hasta ahora, bueno, pues las casas se hacían como se hacían, pero ahora, a partir de ahora, lo nuevo tendrá que tener medidas antisísmicas convencionales, que las hay y que funcionan. Todos los países que tienen problemas de sismos, pues las aplican, y los países civilizados, quiero decir. Sí. Y entonces eso habrá que hacerlo. Habrá que modificar todas las redes en mitad de la erupción, las plataneras de una parte de la isla se quedaron sin agua porque se fundieron las tuberías. Sí. Bueno, pues todas esas tuberías, tanto de conducción de agua como de electricidad, como de otro tipo de redes, deberán ir enterradas a partir de ahora, por si acaso volviera a pasar, que no tengamos una pérdida del servicio. De todo lo que allí se cultivaba. Me mató la pregunta, porque la pregunta era, ¿hay riesgo de que vuelva a erupcionar? Entonces, Pues sí, bueno, ya me ha dicho que claramente sí, sí, podría ser. volverá. No digo que vaya a ser mañana, pero el año que viene podría volver a erupcionar. ¿Por qué no? En la cámara magmática no ha desaparecido. No, con la salida del magma no quiere decir que la cámara magmática se haya vaciado. Sí. Primero, a 30 kilómetros de profundidad nada se vacía. Pero independientemente de eso, la cámara magmática, las razones por las cuales existe una cámara magmática debajo de La Palma siguen ahí. Sí. Y se seguirá formando el magma hasta que llegue un momento que vuelva a erupcionar. Esto es así, o sea, que pueda haber otra erupción, vamos, es seguro. Ahora, ¿cuándo? No lo sabemos. Claro. Cuando yo iba a la escuela y al instituto, el volcán conocido en España es el Teide. ¿En España hay más volcanes que este de La Palma y el Teide? Sí, bueno, todas las islas Canarias son islas volcánicas, tienen todos volcanes. La erupción famosa de Timanfaya en Lanzarote, que duró 6 años, sí. Es la más... pero luego en la península ibérica hay algunos volcanes. El campo de Calatrava hay algunos volcanes que son de edad miocena, que tienen varios millones de años. En la zona de Gerona hay Castelfullí de la Roca y Olot. En Olot hay volcanes muy bonitos para ver, volcanes como los Canarios, que están ahí desde hace 40 o 50 mil años. Nunca han erupcionado en periodo histórico. Las Islas Columbretes, enfrente de Castellón, son un volcán. O sea, tenemos zonas volcánicas en la península también. Que en cualquier momento podría ocurrir. Pues en principio sí, claro. Bueno, sí. ¿qué enseñanza nos deja el volcán más allá de lo científico? Que en verdad nos creemos los amos del mundo y no somos nada claro, frente a en la verdad, naturaleza. la enseñanza que nos deja, si nos ponemos filosóficos, es que nos creemos los amos del mundo y que evidentemente para el planeta somos irrelevantes. Es la enseñanza fundamental. Nosotros creemos que somos capaces de dominar a la naturaleza, pero cuando la naturaleza decide actuar, actúa. No somos capaces de controlar un volcán, no seremos capaces de controlar, contrariamente a lo que se piensa, el calentamiento global, que una buena parte será cosa nuestra, pero también el calentamiento global, que es natural. No seremos capaces de controlar la subida y bajada del nivel del mar, porque esto es una cosa que viene pasando desde hace 3.500 millones de años, etcétera, etcétera. Somos irrelevantes desde el punto de vista de la evolución del planeta. Claro. Y antes de finalizar, quiero hacer una pregunta. Vamos a ver, el común de los mortales, es decir, los que no somos expertos, lógicamente, en volcanes, recordábamos el tema de aquel volcán de Islandia, que puso patas para arriba. De cuyo nombre no podría acordarme, no, como diría tampoco. Cervantes. Exactamente, pero bueno, el de Islandia, vamos a llamarlo así. Puso patas para arriba toda la navegación aérea mundial, prácticamente, ¿no? La de Europa, y la conectando de con Norteamérica. Sí. ¿Por qué en este caso no hubo nada? Es decir, hasta los aviones seguían aterrizando en La Palma. Bueno, primero porque Islandia está en mitad del tráfico intercontinental, eso para empezar. Segundo, porque el volcán de cuyo nombre no nos podríamos acordar erupcionó a una altura, las columnas llegaron a 10.000 metros de altura, que es donde circula la mayor parte del tráfico aéreo. Y claro, a esas alturas pues acabó con todos los pasillos de circulación de aviones. Este nuestro, pues las columnas han llegado a 3.000, 4.000 metros, 5.000 alguna vez, y los únicos daños que ha producido pues es la invasión de ceniza del aeropuerto cuando los vientos llevarán la ceniza en esa dirección. Pero no ha tenido ninguna influencia desde el punto de vista del tráfico general.
Era más pequeñito, no era tan grande como el islandés también, ¿eh? Pero la energía era menor, sí. Pues solo nos queda agradecerle que haya estado con nosotros todos estos meses, además instruyéndonos día a día, Sí, sí. mandándonos la información, yo creo que casi minuto a minuto, Sí, sí, de lo la que era verdad. el volcán y aportando lo que es la información técnica. En este caso, ¿le consta que los técnicos han podido trabajar sin... Sí. Es decir, el político ha dejado de trabajar al técnico y entonces la cosa ha ido en bien? este caso sí, en este caso sí, porque es un tema muy especializado, nadie sabe de esto más que los pocos científicos que a ello se dedican, ni siquiera los geólogos profesionales sabemos de esto. Yo sé de esto porque me he dedicado toda mi vida a leer y a estudiar de estos temas. Mi vida profesional ha sido en la minería del carbón, básicamente. Pero como hobby siempre he estado centrado en los volcanes. Entonces, sí nos han dejado trabajar, la verdad es que sí. Y hay un montón de datos que no te podría indicar, pero vamos, hay un montón de datos impresionantes que habrá que estudiar durante años. Claro. Para sacar conclusiones muy importantes desde muchos puntos de vista en geología, incluso para la evolución del planeta, etcétera, etcétera. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por haber Nada, estado gracias con a nosotros. vosotros. Nos vemos dentro de 50 años en la siguiente erupción. Sin duda, sin duda. Aquí estaremos, digo yo. Aquí estaremos para contarlo. Vale. José Antonio Sáenz de Santa María, geólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a publicidad muy rápidamente y volvemos para ir con una historia de superación personal. Bueno, pues el bullying es algo deleznable, es algo asqueroso, en una palabra. Es una putada para las personas que lo sufren. Bueno, pues fue lo que sufrió de pequeño nuestro siguiente invitado. Logró superarlo. La vida le siguió poniendo zancadillas. Logró superarlas. Ahora las plasma en un libro. A continuación, estamos con él en unos minutos. Hasta ahora. Continuamos adelante el programa de esta noche, en esta noche de reentré, de vuelta a la normalidad después del periodo navideño. Bueno, pues lo hacemos a continuación para llevar hasta ustedes una historia de superación personal, aunque supongo que nuestro siguiente invitado, que ahora mismo se lo presentaremos, pues estará tremendamente harto de escuchar esto de esto tuyo es una historia de superación personal, pero bueno, no está mal en estos momentos de adversidad colectiva, bueno, pues causada por el virus y por otros factores, bueno, pues conocer cómo desde lo individual se puede superar pues todas las trabas que te va poniendo la vida, una a una, y ser plenamente feliz, o al menos intentarlo. Como decía un antiguo jefe que teníamos nosotros, sean felices o al menos inténtenlo. Bueno, pues en este caso quizás sea el leitmotiv de nuestro siguiente protagonista. Él es Felipe Colino. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Felipe Muñoz Colino, para ser exactos, ¿no? Bueno, él es autor de este libro que se presenta mañana en Gijón, en la Villa de Jovellanos, ya por título Superando lo insuperable, una historia inspiradora de valentía y motivación. Si vemos la portada, lo primero que nos encontramos es a Felipe de pie desafiando una silla de ruedas. ¿Por qué? Vamos a comenzar por la portada. Vamos a analizar el libro, después hablaremos, Felipe, de tu vida, si te parece. Pero vamos a comenzar por la portada. ¿Por qué desafías esa silla de ruedas? Porque, bueno, al principio con la operación y todo esto, me dijeron que me iba a quedar en silla de ruedas, sin apenas hablar y sin mover la mano derecha. Y bueno, sí que es bastante duro que te digan eso, pero... ¿Cuántos años tenías cuando te dijeron? 32 años. 32, sí. Correcto. Y bueno, pues ya de perdidos, estaba ingresado 24 horas al día y dije, pues vamos a intentar hacer algo. Claro. Y yo todos los días le decía a la pierna derecha que se moviera, aunque sabía que no lo iba a conseguir, pero le decía, venga, muévete, muévete, hasta que un día lo conseguí, se movió la pierna derecha. Claro, claro. Y ahí... Damos fe que se mueve porque ahora mismo bueno, está sentado en nuestro plato, pero Felipe ha llegado andando, hasta que está la tele, no ha traído la silla ni nada que se le parezca. No. Así es. Sí, sí. Vamos a ver, Felipe, la historia de superación y de sufrimiento
arranca pronto, arranca desde niño. Sí, a mí me dijeron que fue de estrés, que hacía muchas cosas, y luego pensando más para el interior, dije, ostras, pues sí. Y fue a causa del bullying con 10 años, porque me pasé del pueblo a la ciudad, entonces el bullying. ¿Vivías en? Bueno, vivía en un pueblo Ajá. y luego pasé a León, entonces... A León capital. Sí. Correcto. Entonces, es eso, pues el bullying al de pueblo. Sí. Y ahí estuvieron dándome cera hasta ¿A la edad de? a la edad de 10 añitos. A la edad de 10 años empezaste a sufrir el bullying en el Sí. colegio al que llegabas nuevo, Sí, me imagino, sí, procedente de un pueblo de la provincia de León hasta León capital. ¿En qué se basaba este bullying? Nada, en eso, en que como era el chico de pueblo, pues ya estaba. No necesitaban, pues igual hay chicos con sobrepeso, chicos con gafas, chicos, yo qué sé, pues que son a lo mejor demasiado guapos. Hay bullying para todo el mundo. Claro, claro. Bueno, cuando se tienen hijos en edad escolar, vas a preguntar por ellos a la maestra y mucha gente pregunta, bueno, lo primero, ya no tanto cómo van en los estudios, sino qué tal con los compañeros, porque hay un pánico a esto del bullying, ¿no? Sí, bueno, yo el caso es que cuando sufrí el bullying no estaba tan, o sea, no había tanta gente mediática que hablara sobre el bullying. Entonces siempre decían, "Ah, son cosas de chicos", Sí. pero cosas de chicos no, porque o sea, yo que lo sufrí Sí. no eran cosas de chicos. Claro. Bueno, logras superar ese bullying gracias a la radio. Sí, yo siempre he sido un soñador, que cualquiera que me escuche, pero siempre he sido un soñador y a mí me llamaba mucho la atención los locutores de radio. Siempre que podía me escapaba y venga, ponía la emisora de radio y... Era una pasión. Sí, sí, sí. Entonces fui un día para conocerles y me dijeron, bueno, hoy no puede ser, vente tal día. Dije, vale. Bien. Fui ese día, estuve hablando con ellos, me enseñaron el estudio de grabación, todo. Me pareció fascinante y, no sé, algo vieron en mi voz que con 14 años me dijeron, ¿los miércoles tienes algo que hacer? Digo, no, No. no. Y entonces empecé a trabajar de colaborador. Y después de decir que sí a la radio, muchas discotecas pues, de relaciones públicas, claro, entonces ahí ya se acabó el bullying. Anda. Sí, sí, claro. Claro. Bueno, cuando se produce el bullying, a ver, la principal persona afectada es quien lo sufre, lógicamente. Luego, cuando se escarba más, aparte de ser unos desgraciados los que lo hacen y no me vale lo de, bueno, es que son niños. Bueno, Ya. bien, como dicen en la película de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Bien, pues aunque seas pequeño, también tienes una pequeña responsabilidad, ¿no? Pero también es penoso, ¿no? El papel del acosador, porque acosa quizás para enmascarar su propia debilidad, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque también es verdad que yo, por ejemplo, estaba apuntado en karate cuando sufría el bullying y un campeonato que hubo lo gané. Sí. O sea, era en plan de mis puñetazos Sí. hacían algo de pupa. Sí. Y yo nunca me intenté defender ni nada. Era en plan de ya está. Claro. Pasan los años y decides enrolarte en el ejército. Sí, con 18 años dije, algo tengo que hacer con mi vida, pero yo quería seguir estudiando. Entonces fui al ejército y dije, ¿qué hay aquí para mí que quiero seguir estudiando? Y me dijeron, te tienes que hacer especialista. Y dije, perfecto. Hice las pruebas, aprobé y me mandaron un año destinado a Calatayud. Y ese año pues tenía que pues, estudiar mucho y aparte hacer lo que te obligan. Claro. Ahí... Bueno, la tarea diaria, en Sí. una palabra. Y Claro. luego encima busqué trabajo allí, aparte, y entré de colaborador en una emisora de radio. Ah, correcto. Vale, ¿cómo es esa vivencia en el ejército? Vamos a ver, es un estamento en el cual bueno, pues se basa en la lealtad, compañerismo, nadie se queda atrás. ¿Ahí vuelven a suscitarse problemas o ahí ya todo desaparece? Nada, ahí éramos todos iguales.
ahí todo era contra el mando. En plan de que nos dejen en paz, que ya bastante tenemos con lo que tenemos. Claro. Bueno, Llega un día en el que hay un apagón, se apaga todo porque lo voy a leer porque la palabra es un poquito complicada. Te detectan un cavernoma, que es una malformación vascular tras un escáner, y te ingresan. Ahí es donde se apaga la luz. sí, ahí es donde, bueno, un cavernoma no deja de ser una vena pillada por otra. El problema que yo tenía es que estaba apoyado encima de una arteria cerebral. Entonces me dijeron que era el 50% de vivir o morir, y también me decían que si vivía no sabían cómo iba a vivir. Y encima, a mayores, el problema que tuvieron fue que me produjeron un ictus quirúrgico. Entonces, es en plan de, no, por favor. Y nada, y debido al ictus quirúrgico, el lado derecho de mi cuerpo se quedó inmóvil totalmente. Con la edad de 32 años. 32 años, Sí. en este caso. Bueno, en ese momento tú llegas a hacerte, entiendo, la pregunta de ¿por qué a mí todo esto? ¿Por qué a los 10 años me pasa el bullying? Ahora me pasa esto. A ver, por favor, cuando repartan un poco, que me toque un poco de lo bueno también, Ya. porque de lo malo ya me repartieron bastante. Sí, pero nada, es en plan de, yo sonreía, ¿sabes? De decir, pues algo bueno traerá, ¿sabes? Todo lo que pasa, por algún lado tiene que estar la salida. Sí que es verdad que fue muy duro las 2 primeras semanas, porque claro, verte inmóvil totalmente no es plato de buen gusto. Claro. Encima, mi familia no supe nada. Sí, mi familia no estuvo allí en la operación. Solamente estuvo mi hermano y su novia. Y a la que debo muchísimo es a mi expareja, o sea, es mujer, y a mi sexual. O sea, eso se lo debo todo. Sí. Claro. ¿Cómo se va saliendo del tema? ¿A base de qué? Ya, pues es una buena pregunta, ¿eh? No lo sé. Me imagino que yo siempre he sido así. Es en plan de... cuando lo dejé con mi exmujer, ahí noté lo que era la soledad. O sea, mi móvil no sonaba. O sea, el no tener a una familia, el no tener a tu mujer, el no tener amigos, ahí fue cuando yo me miraba al espejo y decía, Felipe, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Te quitas de en medio? Total, no se va a enterar nadie. ¿O sigues adelante? ¿Llegaste a valorarlo? Sí, claro. Y dije, no, seguimos adelante. Y me apunté a un curso de surf que duró 5 días, las motos de agua. Luego conocí a Vanessa, que fue una chica formidable, y lo es. Y le conté mi historia y me dijo, pues yo conozco a una escritora, a Natalia Sanchidrián, que ahora es mi mejor amiga, y ahí tienes, superando lo insuperable. Claro. Entiendo que, aunque no sea con mala intención, pero cuando comienzas a hacer surf, motos de agua, gimnasio, demás, que siempre te encuentras con el típico que te dice, ¿pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Cómo te pones a hacer esto? Sí, bueno, al principio en el gimnasio sí que fue duro porque la gente te mira y cuchichean. Pero bueno, es en plan de... El gimnasio, llevo yendo al gimnasio desde que tenía 18 años. Entonces, a mí me da igual lo que piense la gente. Es en plan de... no hacía ni 3 flexiones y a día de hoy ya puedo 50 bien hechas. Claro. Entonces, a mí lo que digan los demás... es que me sobra, me sobra. Vamos a ver, decía el poeta, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, vale. A ti hasta ahora te ha tocado navegar gran parte de la misma por aguas turbulentas. Sí. ¿En qué aguas vamos ahora? Bueno, pues ahora más o menos aguas calmaditas. Van bien, van bien. ¿Y Sí, qué sí. es el siguiente tramo que nos espera? Esto no para, quiero decirte. Pues- ¿Cuál es la siguiente travesía por este río de Felipe Colino? Pues estoy yendo a clases de baile, baile latino. Baile latino. Sí, yo era monitor de funky, pero el funky ya tuve que dejarlo porque no. Sí. Me apunté a la Escuela Oficial de Idiomas Ajá. para sacar el inglés, y mi próximo destino va a ser aprender a hacer snowboard y sacar el mayor provecho de lo que pueda de inglés y irme a Ámsterdam
Ámsterdam, ¿por qué? No sé, dije una ciudad y dije Ámsterdam. Ámsterdam. Pues Ámsterdam. Bueno, oye, genial. ¿Con qué apoyos en lo personal cuentas ahora? Pues ahora cuento Quiero con... decir, ¿el móvil ahora suena? Sí, sí, sí. Ahora mi Instagram, Felipe_Colino. Ahí está. Felipe_Colino. Correcto. Ahora sí, sí. Es más que la gente me apoya y todo, entonces va bien la cosa. Bien, ¿y esos apoyos ahora quiénes son? Pues, bueno, Natalia Sanchidrián es un gran apoyo, Vanessa otro, y Natalia, también otra Natalia, Natalia. sí, que es mi mejor amiga también, y poco más hay. Claro. El libro se presenta mañana en Gijón. Sí, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. ¿Dónde? En el Centro Cultural Antiguo Instituto de Jovellanos. Sí, correcto. ¿Para quién está destinado o quién debería de leerlo? Más allá, oye, que me puedes decir, todo el mundo, de acuerdo, todo el mundo puede leer todo, pero ¿a quién a ti te gustaría que...? Bueno, pues a la gente que ha sufrido bullying, a los que saben perfectamente, al igual que yo lo supe, lo que es estar totalmente solo, y luego a los que han sufrido una minusvalía, para decirles que no tiren la toalla. ¿Sabes? Es en plan de, el médico puede decir misa, Sí. pero por lo menos que lo intenten. Que ves que no puedes, pero por lo menos lo has intentado. Claro. Porque claro, yo es algo que digo en el libro. Cada persona somos un mundo. Claro. El que a mí me haya salido bien no significa No quiere decir. que haya 20 personas, igual que yo, que se estén matando a entrenar y no consigan nada. Claro. En este país se presta la atención debida en los cuidados, en la atención, en lo económico a las personas con minusvalía. Si tienes dinero, sí. Si no, no. Es así. Es en plan de... yo conozco un caso que a los 6 meses le dieron la baja absoluta y ya. Se acabó la rehabilitación y se acabó todo. Claro. Por otra parte, volvemos a lo mismo. En España, ¿se está tratando el tema del bullying como debería o hay todavía mucha permisividad con el o los acosadores? Hay que... O sea, yo sinceramente creo que nos falta todavía un largo camino. Es más, que no es lo mismo el bullying que yo sufrí que el bullying que hay ahora mismo. Ahora mismo hay redes sociales y el bullying es un no parar para esos pobres que lo están sufriendo. Claro, claro. Es paradójico que muchas veces tiene que cambiarse de clase o de colegio el acosado y los acosadores siguen en el colegio. Ya es que es algo que no entiendo. Es como, por ejemplo, yo en mi caso, era yo el que tenía que ir al psicólogo. Dije, pero ¿por qué tengo que ir yo al psicólogo si mi acosador está ahí? Pero no les pasaba nada. Era en plan de, bueno... Claro. Y nada, entonces, claro, no te dan ¿Volviste a encontrártelos? Sí. Sí, me los he vuelto a encontrar. ¿Y? Nada, hacen como que no pasaba nada y ya está. Sí. Es más, hasta uno de ellos intentó meterse en mi Instagram y todo, y yo, como es lógico, no acepté. Claro, lógico. Bueno, solo nos queda, Felipe, que invites a la gente, bueno, pues mañana en Gijón, en el antiguo Instituto Jovellanos a las 7 de la tarde. Sí. Oye, que vaya y escuche. No solo el que tenga el que esté pasando por una situación similar o el que tenga una persona cercana que esté pasando por una situación similar, sino bueno, todo aquel que quiera escuchar una historia de superación. Vivimos tiempos verdaderamente jodidos, en una palabra. Estamos de noche, podemos decir esta palabra. Vivimos tiempos jodidos. Bueno, pues desde el individual también se puede copiar algo hacia lo colectivo, ¿no? Sí. Es más, en la página web, que la llevo yo también, www.superandoloinsuperable.es, ahí verán un poco mi vida y también si quieren hacerse con un libro, pues a través de la página también pueden. Pues perfecto, ahí queda. Felipe Muñoz Colino, muchísimas gracias, autor de este libro que tenemos hoy sobre la mesa, Superando lo insuperable, una historia inspiradora de valentía
y motivación. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. De nada. Y vamos a ver, nosotros para despedir este programa siempre utilizamos la misma frase, que creo que a ti y a todos nos puede servir, pero bueno, en este caso, que es gracias por su atención, ánimo y adelante. Mañana volvemos. ¿No es así? Ánimo y adelante. Pues ya lo saben, mañana volvemos, será a partir de las 10 de la noche aquí en el YE de Asturias Televisión en Telecable. Gracias por su atención. Insistimos, ánimo y adelante.